Joaquín Marín de Dopingüe. Querido Joaquín. Querido Marín. De Dopingüe. ¿Cómo estás, Carlitos, querido? Aquí bien, apreciando una vez más, pues, tu librero, veo por allí, arriba es un barco, ¿no? El que tienes atrás. No es un barco, Carlos. Es el Covadonga, es una réplica de la motonave Covadonga, en la que yo cuando tenía 6 años crucé el Atlántico y me bajé en Veracruz. Pues mira, eso es un barco. ¿Quién piensa en una moto que... Así se llamaban, motonave, un barco. Bueno, por eso, pues ese habrá sido el nombre, pero pues es un pinche barco, a todo dar. No, un pinche barco no. No, vamos respetándonos, ¿sí? Que yo nunca he dicho nada de tu Chevrolet del que llegaste de Puebla, ¿sí? ¿De mi qué? Del Chevrolet del que llegaste de Puebla. Nunca lo he pincheado, ¿sí? No, fue en autobuses ADO. Autobuses de Oriente, que todavía existe, mi Carlos. Autobuses de Oriente, efectivamente, llegan hasta Mérida, no sé si además quizás hasta Quintana Roo. Pues van a conectar ahora con el Tren Maya. Ándale. Pues qué desmadre va a haber cuando pasen los durmientes. Por cierto, qué profesionales eran los choferes del ADO. ¿Sabes qué examen le hacían a los aspirantes a conducir un autobús de esos? Le decían, aquí está la llave del autobús. Eso lo llegué a ver en la estación allá en Puebla, ¿eh? Aquí está la llave de ese vehículo. Muévalo de allá a ese punto. Entonces iba el aspirante, arrancaba y lo empezaba a mover, le decían, bájese ya. Pero me dijo que lo pasara a aquel lado. No, dice, antes de mover un autobús tiene usted, entre otras cosas, que checar la presión de las llantas. No, hombre, era como manejar un avión, era un examen como para pilotos. No, pero también era un poco tramposo, mi Carlos, porque si a ti te dicen, a ver, prueba este coche, no vas a medirle primero la presión de las llantas. Bueno, así de rigurosos eran los exámenes porque antes había una guía mínima para ver qué. Pero bueno, eso es a propósito de tu motonave, o ¿cómo se llama eso? Que sí, bueno, es el barco Covadonga, que tenía un gemelo, el Guadalupe. Sí, y eran de la compañía transatlántica española, Carlitos. Y en este, el mejor viaje de mi vida, Santander, La Coruña, Vigo, Cádiz, Nueva York, La Habana, Veracruz. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Bueno, te habrás dado cuenta, Joaquín, aquí voy a aprovechar para dar a conocer uno de mis modestos hallazgos. Desde la cubierta debes haber visto la mar Oceana, ¿no? El Atlántico. Sí, claro. De lado a lado, de extremo a extremo. Y de niño habrás pensado, carajo, cuánta agua, ¿no? O sea, agárrate, Joaquín, abajo hay más. Sí, ya me lo habías dicho. Más agua. Sí, me lo habías dicho. Pero no aquí en tus redes. Sí, claro. A propósito de... Es más, ya estaba yo pensando en develar la placa de las 100 representaciones de que abajo del agua, del mar, hay más agua. Bueno, pues, tómalo en cuenta, caray. No, oye, Joaquín, pero traigo una música de fondo y no es broma, pero vamos a entrar a un tema creo que muy espinoso. A ver. El tema musical que traigo resonando es aquello de Salmerón de un fandango, sango. ¿Qué fandango con la designación del señor Salmerón como embajador
en Panamá y qué reacción tan diplomática, pero que huele a gas de la Cancillería panameña. Sí, pero ya viste que lo que dijo la canciller panameña es, ante las preguntas reiteradas de los reporteros, es que ya había respondido a la Cancillería, que la Cancillería mexicana tiene ya la respuesta de si acepta o no a Pedro Salmerón. Sobre esto, el presidente López Obrador... Esa es una respuesta rigurosamente diplomática, porque no lo dijo en conferencia de prensa, ni balconeó el contenido de la carta en un boletín, no hizo esa manifestación en una especie de mañanera. Ella se ciñó al lenguaje diplomático, que suele ser discreto, Joaquín. Sí, claro. El lenguaje diplomático pues es un doble lenguaje, ¿no? Sí. Importa a veces más, como en la vida, las formas que el fondo. Pero lo que me llama la atención, mi Carlos, es que el presidente López Obrador se dijo sorprendido, bueno, y enojado, ¿no? Por esa respuesta, porque dijo, todavía ni pido, todavía ni les pedimos, ni les hacemos la pregunta de si lo aceptan o no, y ya contestaron. No. Cuando Marcelo Ebrard dio a conocer la lista de esta nueva oleada de integrantes del servicio exterior, dijo que ya se habían solicitado los beneplácitos a los respectivos países, y entre ellos estaba Panamá para Pedro Salmerón. O sea que sí, el presidente, yo creo que no le dijeron o no se enteró. De nuevo volvemos a no le dijeron, pero sí, presidente, sí, la Cancillería desde el día 17 que dio a conocer esto, dio a conocer la lista, dio a conocer que ya había solicitado los beneplácitos. Algo creo que preocupante, para mí muy preocupante, ocurre en el ámbito de la presidencia, Joaquín, porque la incomunicación hizo que, teniendo ya, según dijo la canciller panameña, teniendo ya la Cancillería mexicana la carta de Panamá, el presidente dijo desconocer su contenido, y eso ocurrió al día siguiente. Entonces yo digo que el canciller Ebrard no le pudo haber dicho, pues fíjese que dicen que sí, pero quién sabe, o que no sé, pero el presidente estaba... No sé, pero Carlos, a lo que voy es que el presidente dijo que no se había solicitado el beneplácito. Está bien. Cuando ya se solicitó, insisto. Entonces son dos pifias. Una, negar lo que ya había ocurrido. Dos, pues el misterio de por qué esa incomunicación con su secretario de Relaciones Exteriores ocurrió. Bueno, es que andaba en Colombia de gira y ayer se fue a Honduras. Bueno, pero imagínate. Digo, de trabajo, ¿sí? Pero ¿desde cuándo están inventados los teléfonos y no se diga ahora con la internet y todo lo demás, Joaquín? Pues, ¿qué quieres que te diga, Carlitos? No sé. Bueno, no te lo reclamo a ti, ni se lo reclamo a nadie. Pues que parece que sí. Como te dije hace un momento, de veras, hoy el mensaje que me estás mandando es muy claro, Carlitos. Hoy me vas a hacer el programa de cuadros. De cuadritos. No. Oye, por cierto, del viernes pasado, ¿cómo me han comentado que estabas medio sí, enchilado? Estabas muy áspero, por no decir cuasi agresivo. ¿Conmigo? No, hombre, Carlitos. Lo que pasa es que tú también tienes tu club de fans, que si yo te digo, si no te digo, Carlitos, te quiero mucho, dicen, no, López Dóriga ya no quiere, está enojado por Marín. No. Yo ¿Cómo crees que voy a estar enojado contigo, Carlos? Digo. Ya sé que no, pero de pronto parece que desayunas con mucho picante o no sé qué. No. Y eso me comentaron de la semana pasada, pero la verdad no me importa, porque ¿sabes qué, Joaquín? Mira, entre personas que se respetan, que se quieren, no se diga cuando se aman,
yo creo que nunca hay agravios. Lo peor que puede haber son malos entendidos. Como Sí, quizás... estoy de acuerdo, sí, pero el malentendido tiene que durar una milésima de segundo. Sí, hombre, no, yo nada más estoy diciendo porque dices que te quiero hacer en el programa... La vida de cuadritos. No, yo me refería a tu camisa, mi Carlos. Yo creí que era una señal. ¿Cómo ves? No, sí, pues yo la vi como una advertencia de lo que me esperaba hoy. Es un regalo del ingeniero Francisco González, ¿cómo ves? Pues dile que yo soy talla M, mediano. Bueno. Ancho, querido, soy medium, mediano. Yo tengo cuerpecito de damnificado, mi Carlos. Pues yo también. Todo me queda. Ya ves que el otro día me puse el chaleco aquel que me regalaste. Pero bueno, Joaquín, estábamos en el fandango, más que fandango, qué desbarajuste con Salmerón y qué incomunicación, además de la asombrosa negativa que hizo el presidente, qué falta de comunicación en su entorno. Y fíjate, le ocurrió lo mismo con el inútil subsecretario Hugo López-Gatell, porque dijo desconocer, eso lo dijo antier, sí, que desconocía que la Organización Mundial de la Salud hubiera sugerido ya que no había problema para vacunar a los niños a partir de 5 años en adelante con la Pfizer. Y dijo desconocerlo. Estaba la información desde el viernes de la semana pasada. Yo nada más que antes de entrar a ese tema, Galitos, yo quería señalar que yo creo que el que sí, no fui yo el que dice que estaba enojado, sino fue el presidente, mi Carlos, cuando dijo que los que hemos criticado el nombramiento de Salmerón somos unos fachos, es decir, unos fascistas. Fíjate nada más. Perdón, y yo de fascista no tengo nada. Yo menos. Ni tú tampoco. Y yo creo que la mayoría de las personas que han hecho una crítica a este nombramiento, que además dijo que va a sostener, no lo mueve, se sostiene. Pues no son fascistas. Pero bueno, ese es el punto de vista del presidente. Y estabas en lo de López-Gatell y la OMS. Sí, Carlos, lo que dijo el presidente en una pregunta es que que eso no tenía sustento, le dijo la reportera, pero que iba a investigar lo de que la OMS hubiera recomendado vacunar a menores de 5 a 11 años. Y efectivamente, como dices tú, y escribiste ayer, mi Carlos, el comité de asesores de la OMS recomendó aplicar la vacuna, una dosis de la vacuna Pfizer a menores de 5 a 11 años. O sea que estamos hablando de 5 a 12 años, en realidad, ¿sí? Sí. Eso lo dijo. No sé si el presidente entienda que el comité de asesores de la OMS no es la OMS en sí formalmente, pero yo creo que sí forman parte de la OMS. Sí, cómo no. Pero yo creo que, como dices tú, pues no le dijo López-Gatell al que ayer le hizo una defensa, Carlos, como a nadie, ¿eh? Bueno, llegó a decir, eso me asombra mucho, cómo, aunque embarcan al presidente en desinformación y mentiras, muchas mentiras, pues llega a decir, inclusive lo hizo este jueves, que tener a López-Gatell al frente de la pandemia es una dicha, que es de los mejores epidemiólogos del mundo. Se ve que el presidente tampoco está enterado de cuánta barbaridad ha generado Hugo López-Gatell y su jefe, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, pues ese debe estar menos informado aún que el presidente. Ahora te digo, yo entiendo la defensa que hace el presidente López Obrador de López-Gatell en el tema esta denuncia, ¿sí? Se presentaron que bueno, yo vi quién la está promoviendo. Son familiares de 2 personas que murieron de COVID. Tienen todo el derecho a levantar una denuncia, pero los acusa de estar haciendo politiquería. Tú imagínate que
que tienes una pérdida familiar, entablas una denuncia que te permite, pues, la civilización, la constitución, las leyes, y entonces te acusan de politiquero. Tú imagínate para los deudos de los difuntos. Y López-Gatell es, pero candidato clavado, lo han dicho inclusive legisladores de distintos partidos, para que se monte una denuncia y una investigación por las mentiras que ha hecho y por el pésimo manejo de la lucha contra la pandemia. Ahora, el punto es que el presidente hablaba hoy de las muertes, hablaba de 300,000, digo, van más de 303,000 muertes en el reporte diario. Sin embargo, con el exceso de mortalidad estamos hablando de más de 500,000 de muertes, pero vamos a dejarlos en 300,000 muertes, ¿sí, Carlos? Sí. Puta, 300,000 muertes en 20 meses. 5 veces más catástrofe de la que él suponía que difícilmente llegaríamos hace 2 años. Sí, de lo de López-Gatell, que cuando dijo que llegar a 60,000 muertes sería un escenario catastrófico. Puta, ya llevamos 5 escenarios catastróficos. O ese escenario catastrófico multiplicado por 5. ¿Te acuerdas cuando decían que era cosa de un mes? Sí, cómo no. Y hace casi 2 años. Y la dichosa nivelada o planchada de la línea se ha domado la curva. Contaminación, sí. ¿Cómo hicieron? En fin, yo creo que López-Gatell es muy denunciable, cuando menos, para que responda por una serie de cosas. Creo que la principal, por encima de todo, ha sido fue su combate práctico contra el cubrebocas, y no se diga la exposición al veneno del coronavirus cuando se paseaba como Pedro por su casa en la Colonia Condesa teniendo COVID. Esos son delitos contra la salud pública, ¿eh? Sí, es muy, muy de seguirse como para ver qué responsabilidad tiene. Oye, en otros lados, no se diga, ¿qué te parece? A los que cometen crímenes de lesa humanidad o a los criminales de guerra o la trompada, se les persigue. Bueno, yo creo que las autoridades sanitarias de México deben ser, cuando menos, denunciadas por su pues pusilanimidad, ineficiencia y la sarta de mentiras que expresaron, pues, en el principal foro, allí en Palacio Nacional. Yo hablaría de irresponsabilidad. Pero mira, oye, Carlitos, el viernes pasado, a esta hora que estábamos tú y yo aquí, que sí, que no, que dices tú que tus seguidores dicen que yo estaba arisco contigo, y yo no era arisco, yo soy como el jumento que lo hicieron, ¿no? A esta hora estaba el presidente en el Hospital Central Militar, porque hace 2 semanas, cuando fue su revisión periódica, algo hubo que no les gustó. Tengo entendido que en la prueba de esfuerzo, y quedaron de que le iban a practicar un cateterismo. Un cateterismo te meten una camarita de televisión, ¿sí? Por la ingle o por la muñeca, depende si es un cateterismo de vena o de arteria, que es un procedimiento muy normal, Carlos. Muy normal, muy seguro, aunque acuérdate que por un cateterismo por poco matan a Miguel Mancera cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ¿y en qué grave situación estuvo el ingeniero Carlos Slim? ¿Recuerda? Sí, pero no fue por un cateterismo. No, sí, se fue a hacer un cateterismo y tuvo complicaciones saliendo del cateterismo, una infección, y su esposa y Carlos, su hijo, lo sacaron de un hospital que me imagino muy picudo y lo llevaron al hospital de la Universidad de Texas, donde le salvaron la vida.
Bueno, pero entonces lo que yo quiero decir es que hay una posibilidad de riesgo del 2%, según dicen los especialistas. Bueno, pues total, que no le pudieron hacer al otro viernes el cateterismo por el COVID. Fíjate. Y entonces el viernes pasado, cuando terminó la mañanera, y te digo, estábamos tú y yo aquí, el presidente ingresó al Hospital Central Militar, no se había dicho nada, pero pues aquí se sabe ya casi todo, no todo, sí, pero saben muchas cosas, y se empezó a hablar de que el presidente había sido ingresado en el Hospital Central Militar, creando una preocupación, hasta que por la tarde salió como al cuarto para las 4 Jesús Ramírez diciendo que sí, que había acudido a una revisión rutinaria. Y no era una revisión rutinaria, era para hacerle el cateterismo. Entonces lo prepararon, esto, lo otro, y a las 4:30 de la tarde le hicieron el cateterismo. Salió bien, no le encontraron ninguna obstrucción, ¿sí? Entonces, pues nada, dura 30 minutos cuando mucho cateterismo, y lo dejaron ahí hasta el día siguiente. Por la noche salió, tuvo que salir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a informarlo del cateterismo. Ese mismo viernes, después del absurdo comunicado del vocero de la presidencia. Entonces, luego ya el sábado de regreso en la mañana, el presidente se fue con su esposa, lo acompañó de regreso a Palacio y grabó un mensaje a las 12 dando los detalles, ¿sí? Toda esta historia, que sí, que no les había gustado algo los médicos en la prueba de esfuerzo, que le habían prestado el cateterismo, que sabía que había pasado la noche ahí, y que da a conocer su testamento político. Bueno, y anuncia la existencia de un testamento político. Fíjate la capacidad que tiene el presidente de cambiar el tema y la atención. La atención, obviamente, la fundamental era cómo está la salud del presidente. ¿No? ¡Pum! ¿No? Ahora el tema es ese mismo viernes, cuando sábado, a las 12 del día, el presidente dijo que había escrito un testamento político y que se daría a conocer, como repetiría este lunes pasado, cuando él ya no estuviera, o sea, a su muerte. Pero ya entonces el tema fue el testamento político del presidente. Y no la salud del presidente. Ahora, esto del testamento, Joaquín, la verdad a mí me sorprendió mucho. No solo porque me parece que proyecta una intención sino de gobernar, de echar línea para cuando él haya fallecido. Y dice, o lo pretexta, como para preservar la estabilidad del país. Sí. No, la estabilidad del país está prevista en el articulado constitucional. En el 84. En donde está toda la mecánica de qué hacer en caso de una ausencia definitiva del presidente de la República. Entonces, más bien lo que haya dejado, pues como que sobra, porque pues si se le hace caso, ni cuenta se va a dar. Y si no se le hace caso, pues tampoco. Y la verdad, lo sabemos en un sistema presidencialista como es el mexicano, pues que quien ocupe la presidencia de la República va a procurar hacer lo que se le ocurra a él, no lo que se le ocurra o se le haya ocurrido a alguien que ya falleció. Es una decisión política que en realidad, que yo no le deseo, por supuesto, ¿sí? Yo deseo que ahora sí que le deseo larga vida y que cumpla su mandato hasta el 30 de septiembre de 2024 y luego que se retire, como dijo, se vaya ahí a su rancho a escribir, pero lo entiendo como un mensaje, pero sobre todo con una operación de una inteligencia política nata que tiene el presidente, donde ya nos habló de la salud, se habló del testamento. Mira, cuando la mayoría de los mexicanos, ¿qué te diré? Al 100% de los mexicanos lo que nos preocupa es la salud del presidente de la República. ¿Y a cuántos mexicanos crees que le interesa el testamento, entre comillas, testamento político del presidente López Obrador? Pues nada más a los opinadores, mi Carlos.
Mira, no sé, a mí, por ejemplo, no me inquieta mayormente, yo de pronto digo opiniones, pero esta cosa de que dices que es muy inteligente en haber desviado el tema, yo no sé, lo digo, diría él con todo respeto, si eso es producto de su inteligencia o de su astucia. Sí, mueve de pronto el Bueno, ok, tapete, acepto. lo desvía a otro tema, pero a mí me llama más la atención, Joaquín, que esta pretensión de trascender más allá de la vida, yo inclusive escribí un texto que decía, gobernar acá desde el más allá, pues fíjate, solo, pues solo los déspotas y los tiranos han querido tirar línea para después de su muerte. Esto, por cierto, Pedro y Catalina la Grande, el zar Pedro el Grande y Catalina la Grande, son de los pioneros en esto de decir cómo querían el mundo, que por cierto era prácticamente que Rusia se apoderara prácticamente de toda Europa, pero y Asia, pero también me hizo pensar en los legados de pronto que hacen. Recuerda, pues Hugo Chávez, por ejemplo, él tiró línea para que la gente mantuviera al tirano este Nicolás Maduro. Sí, pero es muy diferente, No se Ricardo. diga, permíteme, pero es que abundan. El dictador de Corea del Norte, eh, eh, Franco. Stalin, Franco. Bueno, yo creo que ahí al presidente le falló porque él debiera atenerse pues al marco constitucional, en el que, por cierto, Joaquín, hay un detalle sobre esto del nuevo proyecto de nación que tanto ha vendido. Pues el proyecto de nación está en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y si se trata de que el país vaya en cualquier otro sentido, pues lo primero que habría que hacer es darle una estructura legal. Bueno, Carlos, después de esta clase de derecho constitucional, sí, 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 Bueno, sí. no te No, molestes, pues no no, es una no, me clase de derecho. abrumas. Lo que digo es que, pues, Ahí para va, va. efectos, digamos, sucesorios y del destino del país, pues hay algunos puntos que quizás pueden mejorarse que parten de la Constitución. Sí, No pero a puede ver, ser la voluntad de pero alguien Carlos, si no sabemos el contenido, fíjate, la inteligencia del presidente, no sabemos el contenido de ese testamento político y estamos discutiendo el Tienes contenido razón. de ese, yo no, de ese testamento político, Eso, Carlos. tienes razón, ya, entonces cambiemos ya el tema, pues ya. No, yo estoy a tus órdenes, mi Carlos. ¿Ves como si me mandaste el mensaje de los cuadritos? Fíjate, pero Oye, fíjate cómo hay una conexión de cosas, si me permites. bueno, Hablé de esta cosa ahí vengo de oyente. Dime, dime. pero si me permites para tocar Sí, otro sí, punto, vamos. esto del marco legal. Bueno, Vale. El maestro de Derecho. hasta para cambiar la Constitución hay reglas, ¿sí? Que suelen respetarse para modificar el articulado constitucional. Bueno, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, hay reglas para su operación y hay reglas para modificar las reglas. Y ve lo que hizo la directora de CONACYT. El CONACYT gobierna sobre unos 40 instituciones de investigación, de que aplicó la lógica de mátalo y después viriguas, de hágase y luego parchamos la ley. Bueno, pero ¿qué te sorprende de eso? Con eso se hizo con el Fondo de Cultura Económica. Bueno, me sorprende porque, pues porque No, ¿por no qué? es
común que ocurran estas cosas. Ya ocurrió cuando modificaron la Constitución para permitir que Paco Ignacio Taibo fuera director del Fondo de Cultura Económica. Modificaron... No, pero no fue la Constitución. No, por eso digo, modificaron la ley. Bueno, en el caso del CIDE, primero imponen un tipo que llega de fuera, llega del Colegio de México, el señor que se apellida Tepacho, Telache. Doctor Romero Tellaeche. Bueno. José Romero Tellaeche. Ese cuate. Lo imponen. No respetan a la... Llega el tipo y agrede a la comunidad estudiantil diciéndole que es una esponja manipulada por los profesores, les dijo, neoliberales. Imagínate nada más en lo que es prácticamente una universidad, donde debe haber libertad de cátedra. Es decir, los ofende y siguen queriéndolo imponer. La doctora Álvarez Builla, directora de CONACYT, que dice que hay que acabar con la ciencia neoliberal, hace toda una maniobra para modificar el reglamento y no darle cuenta ni considerar la aceptación de los órganos internos del CIDE, entre otros el académico, para la aprobación de ciertas arbitrariedades que está cometiendo. ¿Y sabes todo eso? Ahí hay abogados muy picudos, ¿eh? Pues sí, pero a lo que voy, Carlos, si me permites un momento, porque hoy has convertido el programa de Joaquín Marín en el programa que siempre quisiste hacer. El programa de un solo hombre de Jorge G. Tamayo. Aquí me tienes de tu escucha. Oye, qué personaje, tomando nota, sí, tomando nota aquí. Bueno, yo supuse que eran puntos de interés, pero si quieres... No, sí, lo que pasa es que agarraste, ha sido desde López-Gatell, el testamento, la Constitución, el artículo 84, el CIDE, la Constitución, el CONACYT, y yo aquí nada más. Joaquín, como diría León Felipe, ahora el programa ese programa se va a llamar Marín de Doping Way. ¿Sí? Sí, Carlos. ¿Qué se llama? Se llamará Joaquín. No, Joaquín el oyente, Marín de Doping Way. No. Yo, como diría León Felipe, rompo mi violín y me callo. No. Ahorita va a decir, sin embargo, sí. El tema del CIDE, ¿sabes qué es muy interesante? Que el Consejo de Asociados votó, tiene que votar. Entonces, el Banco de México, que es el creador del CIDE en los tiempos de López Portillo, ¿sí? Se abstuvo. Pues tienen que explicar esa abstención. Obviamente votaron a favor la directora del CONACYT, será su proyecto, la secretaria de Educación Pública, Delfina, ¿sí? que yo creo que no sabe dónde está el CIDE, nunca ha ido. Rocío Nale de Energía, y el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, votó a favor, que me sorprende, pero bueno, ya son definiciones ideológicas. Y también, obviamente, de Taibo, ¿sí? Votaron en contra el Colegio de México, además de la directora publicó un argumento en 4 párrafos impecable, y votó en contra y me sorprendió, y la saludo y la aplaudo de pie, Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Lo que pasa, Joaquín, es que quienes apoyaron esta atrocidad, que ya obviamente eso se va a tribunales, porque los muchachos y los académicos han recurrido al amparo del poder, de la justicia federal, y a ver qué se resuelve. Pero no puede ser que primero hagas una cosa y luego quieras legalizarla. Son golpistas, le dieron un golpe a una virtual universidad, que por eso ya viste la movilización de muchachos, maestros y de varias otras universidades, centros de enseñanza,
y es inconcebible que hasta el secretario de Gobernación haya dicho que no se va a meter, y debiera ser un vehículo de negociación, que no se va a meter en el problema. Fíjate nada más. No se va a meter hasta que le diga el presidente. Es el Por secretario eso. de Gobernación. Pero estaría en sus funciones y yo creo que... No. Bueno, No. yo creo, Joaquín, que lo mejor de los equipos de trabajo es que se apliquen al cumplimiento de su responsabilidad y no tendría que consultarle al presidente. Y si el presidente se molestara, por pura dignidad el secretario debe decirle, me largo. No, a ver, ahora ya estás llevando tú el problema del CIDE a la renuncia del secretario de Gobernación. Bueno, si el presidente no le deja hacerse cargo de mantener... No, pero ¿por qué eso no le corresponde al secretario de Gobernación? Es un problema, vamos, Gobernación no tiene nada que ver. Está el Banco de México, está el Fondo de Cultura, están las secretarías de Educación, de Energía, de Hacienda, de Economía, está el Colegio de México. ¿Me permites decirte por qué sí le corresponde como... No, pero... ¿Me permites decir por qué sí? Pero es que ya dijiste que por qué secretario de Gobernación y si no que se vaya. No, porque el secretario de Gobernación es el responsable de la política interna del país y cuando... Pero no de la política educativa. Permíteme, pero si se quemaron las instancias de diálogo que tanto se pregona en este gobierno, si ya no se puede hablar con la señora esta, Álvarez Builla, la doctora Álvarez Builla. Si no se puede componer, ¿qué van a hacer? Dejar que crezca un movimiento. No sé, Carlos, qué van a hacer. Superior. No sé qué van a hacer, pero la Secretaría de Gobernación no tiene vela en este literalmente entierro. Se la han solicitado los estudiantes. ¿Y qué? ¿Y qué? Es como si te solicitan a ti la intervención. Pues ahora sí que yo, ¿por qué? No, pues yo con mucho gusto les diría, yo que no soy nadie, pues voy a hacer lo que pueda. El secretario de Gobernación tiene que, cuando menos, tomar muy en cuenta que en el CIDE se está generando una protesta. ¿Y tú crees que no lo está viendo? Lo está viendo y ¿qué? Y sigue cruzado de brazos, pues qué irresponsable. No, ¿por qué? Porque no es, bueno, no voy a necear contigo, ¿sí? Pues no, Carlos. Pero tú quieres involucrar a fuerza al secretario de Gobernación, ¿por qué no involucras al secretario de Marina? Porque no se va a resolver esto con una fuerza armada, sino pues política. Por supuesto que no. Y la política interna del país la maneja el secretario de Gobernación. No, la política interna del país la maneja el presidente de la República. Pues entonces, que intervenga López Obrador porque está irresponsablemente dejando que crezca un movimiento aparentemente focalizado, pero que ya ha repercutido en otros centros de enseñanza superior. A ver, esto yo lo estoy diciendo hace mucho, Carlos. Quieren el problema. Entonces, quito, si quieres, la parte del secretario de Gobernación. Obviamente la responsabilidad es del presidente de la República. Finalmente sí. Claro que sí. Y entonces será él en su momento, cuando lo vea, si es que lo hace, que le diga al secretario de Gobernación, oye, te encargo esto. Pues imagínate nada más qué desgracia que el país esté colgado de la voluntad. Bueno. A ver, pero ¿te das cuenta hoy con este caso del CIDE, Carlos? No me extraña, doy cuenta. Tú tan sagaz. No, yo no soy sagaz. Sagaz, el cartonista jamás. Yo no apunto otra cosa más que es verdaderamente irresponsable no atender, porque el presidente de la República y sus achichincles, y recuerda, los secretarios de Estado son encargados del despacho, ¿sí? Entiendo que la responsabilidad es del presidente de la República, pero el presidente de la República juró respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, y en el marco legal mexicano, el CIDE tenía su normatividad
que ha sido violada arteramente por la directora del CONACYT y Bien. por los golpistas que aprobaron modificar los estatutos. Estoy de acuerdo contigo en eso. Ay, vaya, gracias. Déjame, perdón, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Qué? Permíteme tantito. No, en esto último nada más, ¿eh? En todo lo demás, por supuesto que no. Está Oye, bien. Permíteme. Estoy querido diario. luego Hoy- escribes porque Hoy, Oye, Joaquín, no, nada que más tú me hago vas el a- apunte. que vas a comprar Banamex. Tarararararara. Sabes que no, hombre. Sabes que no. Y la verdad, quién sabe qué vaya a pasar, pero creo que los dueños de la concesión, si cumplen con toda la cosa jurídica, se lo pueden vender a quien se les dé la gana, ¿no? A ver, no a quien se le da la gana, mi Carlos. A ver, no, si no es un coche, Dije, si no. cumplen con el marco jurídico, Joaquín. Y si no, y no solo el marco jurídico, tiene que ser aprobado por las autoridades de A México. eso me refiero. Ahí Bueno, interviene hoy sí, hoy todas, ¿eh? la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda. Y todo. no solo las de México, las de Estados Unidos. Así es. Entonces Citigroup se lo quiere vender, se lo puede vender a quien quiera. Ahora sí que al mejor postor, Eso porque dije. así está vendiendo Banamex al mejor postor. Entonces, pero el presidente ya habló el miércoles de 5 condiciones. En algunas menciono las más importantes para mí: que sean mexicanos, que se mexicanice, pues, que el acervo cultural, que es único y extraordinario, quede en México. Y tres, que sean personas solventes. ¿Por qué? Porque recuerda, Carlos, que cuando tu tocayo, el presidente Salinas, privatizó la banca, reprivatizó la banca, se las vendieron algunos que acabaron en la cárcel, prófugos, huidos, que saquearon los bancos, esquilmaron a los accionistas. Entonces es un punto muy importante, que sea gente solvente. ¿Quiénes han dicho en México? ¿Quién ha dicho? Solo una persona ha dicho que quiere, ¿sí? Que es Ricardo Salinas Pliego, que tiene ya el Banco Azteca. Me Otro parece que es también tiene interés Carlos Han, ¿no? Carlos Hanks, sí, y Carlos De Slim. Banorte. Y Carlos Slim. Pues lo está considerando, van a ver si les conviene, no sé. Bueno, si se lo bajan, ya ves que él compra vara, ¿no? Sí. Ahora, Pero eso de la salió ahí un solvencia, cuate de Monterrey, el Manitas, Javier Garza, sí, creó una fundación que se llama Empresarios por la Cuarta Transformación, y que le mandó un mensaje al presidente que él está dispuesto a que lo compre asociado del gobierno, compre una parte, y que con las remesas de los paisanos se compre la otra parte. A él le dicen el Manita, o sea, siempre, ahora sí como dicen allá en el norte, ocupando dinero ajeno. Así le pasó, Carlos, cuando en tiempo de Carlos Salinas, en 1994, en La Habana, cuando todos estaba ahí Carlos Salinas, también estaba el ingeniero Slim, todo indicaba que la telefónica cubana, que era un desastre, se la iba a quedar el ingeniero Slim, ¿sí? Y no, y de repente entra el Manitas al banquete caminando, y bolas que se la dan al Manitas. Y ahí luego lo abandonó, en fin, fue un desastre. Siempre con dinero ajeno, porque la garantía con lo que pagó el gobierno de México no fue con dinero del Manitas, no, fue con los adeudos que tenía el gobierno de Cuba con el Banco Nacional de Comercio Exterior. O sea, bueno, a lo que voy es esto, que el punto es que Banamex es un desastre, cómo se está manejando la venta, es indigno del Banco Nacional de México. No entiendo, Carlos. No entiendo por qué. Pues al mejor postor, Carlos, a diferencia de 2001. En 2001 no se anunció una venta, cuando Roberto Hernández y Alfredo Harse lo vendieron a Citigroup. En 2001 se anunció una compra. ¿Sí me explico, Carlitos? Para mí no. ¿No? Puta.
Yo me he aguantado todo lo que has dicho, ¿eh? Bueno, Lo que se anunció en 2001 era que Citigroup compraba Banamex. Ahora en sí. 2021-22, ¿sí? 20 años después, ¿qué se anuncia? Lo que Que se Banamex anuncia está a es la que venta. Citigroup pone a la venta Banamex. Bueno, Pero sí, es muy diferente, Carlos. está bien. Entiendo la diferencia entre enterarte de Vaya. que alguien compró algo a que alguien esté vendiendo algo. Sí. Pero esencialmente, yo creo que, pues por ejemplo, que el presidente diga que tiene que ser alguien que sea solvente. ¿Tú crees que Citigroup se lo van a vender a alguien que no le pague? No, acuérdate cómo se vendieron bancos a gente insolvente en 1993-94, Carlos. Bueno, por eso es que intervienen varias instituciones para este tipo de asuntos, digamos, de la banca. Yo por eso creo que si Citigroup cumple con la cosa jurídica y con los lineamientos que están o le fijen las instituciones involucradas en México y en Estados Unidos, o donde esté registrada su matriz, pues se lo puede vender a quien se le dé la gana. ¿Cómo de que no? Pero no a quien se le dé la gana, Carlos. Bueno, con quien cumpla con lo que acabo de decir, Joaquín. No sé por qué bueno. todo lo vuelves discusión. No tú, cuando dices es que esencialmente, puta, ya me dejas sin palabras. Esencialmente, Joaquín, pues la gente vende pues, para hacer un negocio con quien, pues con quien mejor le pague. Si no se puede, pues entonces ya habrá autoridades o señalamientos, incluidos los del presidente, que digan, no, esto para acá o para allá. Sobre el patrimonio cultural, yo quiero decir algo. Es imposible que quien llegue a comprar Banamex, suponte que fuera un coreano o un corporativo de Tanzania, bueno, X, se lleven el Palacio de Iturbide a Tanzania o a Seúl. No, pero, el Palacio no, obviamente no. Permíteme, pero sí hay un acervo en piezas, obras de arte, algunas de las cuales, si quiero subrayar el algunas, deben estar catalogadas como de alguna manera patrimonio para que no puedan salir de México. Ocurre, por ejemplo, con toda la obra de Diego Rivera, por mencionar uno solo. Bien. Bueno, o sea... Y eso no podrá salir del país, pero todo lo demás, los dueños se lo pueden llevar, excepto los inmuebles. Es lo que quiero decir. Bueno, pues yo lo que quiero decir que ojalá ese extraordinario acervo se quede para siempre en México. Pues sí. Es lo que yo digo. Es lo que yo digo, pero hoy cuando me empiezas yo estoy contigo, yo también eso quiero, yo también eso quiero, pero de pronto, si ahí está, haz de cuenta, una pieza de porcelana que no sea patrimonio nacional, porcelana china, pues quienes compren Banamex pueden decir, esto lo quiero en mi oficina en Hamburgo. Bueno, pues total, mi Carlos, oye, ¿ya viste la pasarela en Palacio? ¿Qué te parece? Oye, es como para elegir la flor más bella del ejido petrolero. ¿Cómo crees que 25 personas que aspiran a convertirse en caciques del sindicato petrolero hacen campaña en Palacio Nacional? Pues ¿quién va a resultar electo? Seguramente quien tenga la bendición presidencial. Bueno, pues ahora, ¿te sorprende eso? Siempre los dirigentes petroleros han llegado a esa posición con la bendición presidencial. Tienes razón. Sí, ahora, pero aquí lo extraordinario es que la campaña o parte de sus campañas que debieran ser en sus secciones sindicales la hagan, caray, en el
fastuoso salón tesorería de Palacio. Bueno, pues, donde oye, mi Carlos, ya nos tenemos que ir. Y Joaquín, yo creo que antes de despedirnos debemos recordar, hay que cuidarnos de la calor, porque como dice la presidenta municipal o la alcaldesa de Acapulco, imagínate nada más, que eso incide en la violencia galopante que vemos por todos lados. No, pero no solo eso. Y si te comes una pizza o una pasta, más te enojas. Y luego, para más violento te vuelves. ¿Qué desayunaste hoy, Marín? ¿Espagueti? No, unos huevitos fritos con longaniza muy ricos. Pero mira, Joaquín, esto de la calor y la violencia, dice esta mujer, que es, por cierto, desde luego de Morena, pero el morenismo ha llegado al extremo de que con 3 años que ya llevan en el poder los principales machuchones, siguen culpando al pasado neoliberal lo que está ocurriendo con la matazón que vemos todos los días. Al pasado neoliberal. En fin, mi Carlos, te quiero mucho, Carlitos, pero ya nos vamos. Pues sabes que yo también, Joaquín, y qué padre que siempre podamos aquí platicar de reportero a reportero, inclusive discrepar. Viva la libertad y viva Joaquín Marín Dedó Pingüe. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, ya sabe, a las 12 del día en todas mis redes, en lopesdorga.com, en YouTube, en Facebook. Y ya sabe que si no alcanzó a verlo completo o lo quiere ver con calma, a cualquier hora del día o de la noche, está ahí en lopesdorga.com, en YouTube, está también en Facebook y en todas mis redes, María. Joaquín. Que estés muy bien, Carlitos. Buenas tardes. Gracias. Joaquín Marín Dedó Pingüe.